Bienvenidos, bienvenidas a otra clase del canal de la Academia Educar. Buenas, bueno, hoy vamos a comenzar a trabajar con un tema que se llama gráfica de la función lineal. Bueno, para comenzar con la gráfica de la función lineal, lo primero que tenemos que es determinar cuáles son los elementos que componen la función lineal. Nosotros podemos identificar dos elementos, básicamente. Lo que se llama la ordenada al origen, que me va a indicar dónde la recta va a cortar al eje de la Y, y lo que es la pendiente, que me va a indicar la inclinación de la recta. Esta pendiente tiene dos elementos, variación de y variación de x. Entonces, variación de y, cuando es positiva, se dice que la recta va a crecer, es decir, se va a representar del lado positivo de las y. Y cuando es negativa, va a decrecer, se va a representar del lado negativo de la y. Veamos un ejemplo. En esta tenemos una función y igual a 4 tercios x más 2. En este caso, la ordenada al origen es igual a 2. Y la pendiente, que tiene variación de y variación de x, es 4 tercios. ¿Cómo representamos esta en este eje cartesiano? Recordemos que en el eje cartesiano la horizontal representa el eje de las x, que se llama abscisa, y en el eje vertical representa el eje de las y, que son las ordenadas. Bien, entonces, representamos el punto B igual a 2. Representamos acá 1, 2. A partir de acá, que sería la ordenada al origen, ya tengo un punto. Solo necesito uno más para poder representar esta recta. A partir del punto 2, subo, como me dice acá, variación de I4, 4 unidades. 1, 2, 3, 4 unidades. O sea que subiría hasta 6. Cuando llego a 6 me desplazo 3 a la derecha, porque variación de x es positiva. Sería 1, 2, 3. Y ahí tengo el otro punto para poder representar. 1, el punto 1 y el último punto que tracé. Y esta sería mi recta. Un elemento fundamental que vamos a representar aquí, también además de la representación de la recta, es dónde intersecta la recta en el eje de las x. A eso se denomina raíz. Gráficamente sería este punto, pero ¿cómo determinamos analíticamente, cómo calculamos el valor de la raíz? La ordenada del origen es la que representa este, y ahora vamos a determinar cuánto vale la raíz de esta función lineal, que es decir, donde cortó en el eje de las x. Veamos cómo calculamos. En este punto, y vale 0. Entonces, en esta ecuación que tenemos aquí, lo que hacemos es igualar a 0 la ecuación para poder determinar cuánto vale el valor de x cuando y vale 0. Esto que está sumando pasaría restando. Esto que está dividiendo el 3 pasaría multiplicando. El 4 que está multiplicando pasaría dividiendo. Multiplico 2 por 3, que sería 6. Acá simplifico por 2. Dividido 2 me quedaría 3. Dividido 2 me quedaría 2. El 4 no. Realizo la operación y 1,5. 1,5 representa en este caso el valor de la raíz. Veamos otro ejemplo. Supongamos que ahora tenemos esta expresión, y igual a 5 medio x menos 3. Volvemos a determinar los elementos de mi función. Primero siempre la ordenada al origen, donde va a cortar en el eje de la y. Y después lo que se denomina la pendiente. Entonces la pendiente sería, en este caso, 5 medio, mi ordenada al origen menos 3. Ahora arrancaríamos del punto menos 3. Menos 3 es donde va a arrancar. A partir de acá dice que sube 5. Sube 1, 2, 3, 4, 5 unidades, y me desplazo, como la variación de x positiva, 2 para la derecha. Trazo el punto, trazo uno de los puntos C y el punto A, y acá estaría representado mi recta. De la misma manera que determiné la raíz en el caso anterior, voy a determinar la raíz acá. En este punto dijimos que eh, la recta, cuando corta en el eje de las x, es 0 y vale 0. Igualamos a 0 esta ecuación. Esto que está restando pasaría sumando.
esto que está dividiendo pasaría multiplicando, y esto que está multiplicando pasaría dividiendo. Es decir, que el valor del punto sería, la raíz sería 1,20, sería el valor de la raíz en este caso. Veamos otro ejemplo. Supongamos ahora que tenemos esta expresión, donde el valor de la ordenada al origen es positiva, pero mi pendiente es negativa. ¿Cómo representamos esto? En este caso, hacemos lo mismo que veníamos haciendo recién. Representamos b igual a 3, que sería mi ordenada al origen, pero como la variación de y es negativa, esto bajaría 2 unidades. Una unidad, 2 unidades, ¿sí? O sea que bajaría hasta 1. Y a partir de ahí representaremos 5 unidades hacia la derecha porque la variación de x es positiva. De vuelta, una ordenada al origen con el último punto y acá tengo mi recta. Otro valor sería cómo determinamos la raíz de nuevo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a igualar a 0 esta expresión. Entonces, en la función lineal que tenemos acá, igualamos a 0. Este 3 pasaría restando. Después, ¿qué hacemos? Para no complicarnos, el menos lo pasamos primero. Menos menos, menos menos me quedaría más por la regla de los signos. El 5 pasaría multiplicando y el 2 pasaría dividiendo. Hago la operación y aquí tengo la raíz. Mi raíz sería en este caso 7,50. Ahora veamos un último ejemplo. Supongamos que la ordenada al origen es negativa, como en este caso, y la pendiente también es negativa. ¿Cómo representamos aquí? Vamos a determinar primero. B sería igual a -2, que sería mi ordenada al origen, menos 2. A partir de -2 tendría que bajar 3 unidades porque la variación de y es negativa. Bajo una unidad, 2 unidades, 3 unidades. Y me desplazaría 4 unidades hacia la derecha. Una, 2, 3, 4 unidades. Y a partir de aquí uniría de vuelta el valor de la ordenada al origen y el último punto donde tracé recién. Y de esa manera representaría esta función que tiene ordenada al origen negativa, pero también tiene pendiente negativa. El cálculo de la raíz es similar al que estamos haciendo anteriormente. El valor o sea, tendremos que igualar a 0 de nuevo la función lineal. El valor de -2 pasaría sumando. 4 pasaría multiplicando. En este caso, el -3 pasaría siempre, en este caso pasaría dividiendo con su signo, ¿sí? Pasaría dividiendo con su signo, o primero paso el menos que está acá, ¿no? Paso al otro lado menos, o cuando hago la operación puedo pasar el -3 dividiendo con su signo. 2 por 4 sería -8, y este 3 pasaría dividiendo. Hago la cuenta aquí, -8 dividido 3 sería -2,6. -2,6 en este caso representa la raíz de esta función lineal. Bueno, esto es todo por ahora. En el próximo video comenzaremos a trabajar lo que es ecuación de la recta que pasa por un punto, donde conocemos la pendiente, y el otro tema que va a seguir es ecuación de la recta que pasa por dos puntos, donde nosotros tendríamos que determinar la pendiente. Bueno, así que esto, hasta luego, chao.